Vale. Pues hola, buenas tardes. Algunos ya os he visto en desarrollo 2. Os veo por aquí otra vez, como son las de tercero. Vamos a hacer un poco la introducción y presentación de la asignatura de Psicología del Lenguaje. Todos, bueno, sabéis mi nombre, Pilar, y que soy tutora. Lo que a lo mejor no sabéis es que esta es la primera asignatura que yo di en mi vida en la UNED. Llevo 11 años siendo tutora de esta asignatura. Y la buena noticia es que ahora tenemos un libro maravilloso. La asignatura para mí es preciosa, luego cada cual irá viendo. Si os dejáis llevar por ella y os adentráis en lo que nos está intentando explicar y la importancia de todo lo que es el lenguaje en el mundo humano, en nuestro pensamiento, en el desarrollo, tal, mi experiencia es que a la gente le acaba encantando y es una asignatura, primero, manejable, aunque tiene información, pero el libro es muy ameno, se puede leer y se entiende y aporta ejemplos y tal. Segunda, los profesores no son de estos de voy a ponerle lo difícil, tal. Hay una base de conocimiento genérico que se aprende y que nos lo van a preguntar, pero que se entiende y todo eso, ¿vale? Y no sé qué más deciros. Bueno, que es una asignatura obligatoria de tercero y que nos va a llevar un semestre pues ir viéndola entera e ir estudiando los contenidos que a lo largo de ella se aportan. Entonces, el objetivo principal que vamos a intentar ver o cubrir en esta asignatura, por supuesto, tiene que ver con el lenguaje, pero desde un punto de vista, o sea, olvidaros de la comunicación, como yo digo, ¿vale? Olvidaros de la parte que hemos estudiado del canal, la recepción y las comunicaciones y el lenguaje no verbal y no sé qué. Vamos a verlo desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de los procesos mentales que se producen en la comprensión, la producción y el uso del lenguaje, para que nosotros podamos entender cómo funciona, qué maravilloso es, ¿vale? Y entender todos los aspectos del lenguaje oral, de la lectura, del lenguaje escrito, ¿vale? Y cómo la mente, o cómo sabemos ya, gracias a las nuevas tecnologías de la imagen y todas estas nuevas máquinas que tenemos, cómo sabemos cómo funciona el cerebro en esos aspectos y lo que nos queda, o el montonazo de cosas que nos quedan por aprender, ¿vale? Una de las cosas que a lo mejor ya os puedo decir y que a veces descoloca es que el lenguaje se está aprendiendo, es decir, lo estamos estudiando ahora, lo estamos descubriendo, ¿vale? Por lo tanto, muchas de las... No va a haber una gran teoría que os lo explique. Hay modelos, hay propuestas, pero todavía estamos en fase de conocer. Veréis que conocemos mucho, sobre todo en la parte más oral, de la escucha, de cómo se entiende, la comprensión de las palabras, de las frases, de tal, un poquito menos de la producción y mucho menos de la lectura. O sea, la evolución es que todavía no sabemos de todos los procesos que incluyen el lenguaje demasiado, ¿vale? Que estamos en ello, estamos estudiando. Lo digo porque muchas veces los alumnos transmiten él, pero al final, ¿cuál es la teoría buena? Pues todavía no se sabe, están en proceso, ¿vale? Y por tanto, es importante. Entonces, lo que es el lenguaje forma parte de lo que es la psicología básica. De hecho, es uno de esos procesos súper importantes que se producen en la mente. También es un misterio, porque claro, pensad en por qué empezamos a hablar, cómo se adquirió el lenguaje, cómo lo hemos construido, cómo lo hemos simbolizado, cómo hemos creado pues lo que Chomsky llama la gramática generativa, que ya veíamos parte en el desarrollo 1. Acordaros de que ya hablábamos de cómo somos tan capaces de hablar con tanta facilidad, de una manera
tan rápida, sin que nos enseñen y tal, ¿no? Es cuando se trata de una cosa muy importante, ya veréis, muy compleja, muy complicada, con muchos factores, con muchos matices, con muchas cosas, y veremos todo eso, ¿vale? Por tanto, tiene que ver con toda la psicología básica, evidentemente con pensamiento. Es verdad que pensamos con lenguaje, con imágenes, con tal, pero el lenguaje es una parte importante. Vamos a ver qué relación tiene el lenguaje con ese pensamiento, con la percepción de las cosas. Vamos a ver cómo influye el lenguaje en cómo percibimos las cosas. Por ahí hay un vídeo con una explicación que forma parte de la PEC, que ahora veremos, donde os explica cómo influye el lenguaje en que nosotros percibamos las cosas de una manera o de otra, ¿vale? Cómo influye el lenguaje en la atención que ponemos a los asuntos que estamos viendo, cómo afecta el lenguaje a la memoria, a la emoción, ¿vale? Es decir, el lenguaje va a afectar a muchos de esos procesos básicos y por eso decimos que está conectados con ellos e interactuando con ellos continuamente, ¿vale? ¿Qué queremos aprender? Tenemos que aprender los procesos psicológicos y neurológicos que se implican en esas partes, en la comprensión del lenguaje. ¿Qué pasa en mi mente cuando alguien me dice algo para que yo lo entienda? ¿Vale? También vamos a ver cómo es ese algo, ese lenguaje, porque son ondas sonoras que vuelan, que llegan a mí, que yo construyo y hago un significado. Entonces vamos a ver todo eso. Vamos a ver toda la parte más neurológica, ¿vale? De qué partes del cerebro se implican. Yo supongo que a vosotros ya os suena Broca, Wernicke, ¿vale? Pero veremos cómo hemos avanzado en el conocimiento de toda esa parte neurológica. Vamos a ver esos modelos más actuales del lenguaje. También vamos a ver cómo se estudia un poco ese lenguaje con la neuroimagen, con las nuevas técnicas para poder entender la diferencia entre cómo lo estudiábamos antes de tener toda esa tecnología, pues lo estudiábamos a base de pues autopsias, ¿no? Cerebros qué tal, daños cerebrales, ¿no? Cosas que habían pasado. Entonces nosotros estudiábamos, bueno, es que si se ha dañado esta parte porque ha tenido un accidente y sabemos qué tal, pues eso ha hecho que pierda no sé qué. Bueno, hoy en día podemos saberlo sin necesidad de que se pierda, sino a nivel funcional. Todo eso lo vamos a ver y vamos a descubrirlo. También vamos a ver pues cómo se van proponiendo esas investigaciones y cómo son los diferentes modelos que intentan explicar el lenguaje. Vamos a hablar de los modelos en paralelo, de diferentes modelos. Ahora no me viene, ¿vale? Y vamos a ver qué resultados hemos obtenido en ese estudio del lenguaje. Vamos a, pues, también conocer esas partes, la investigación básica y, ya os lo he dicho en desarrollo 2, voy a repetirme para aquellos que estáis otra vez aquí conmigo. Sed críticos, por favor, sed críticos, no os creáis cualquier cosa, buscad gente, buscad documentos con evidencia, buscad información. Para eso os diré, el libro que tenemos en la asignatura de Cuetos y el señor Cuetos en sí es un investigador que trabaja, si no estoy, igual me lío porque a veces me lío, pero está en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, Tenerife, ¿vale? Y es un experto mundial en lenguaje y ha conseguido trasladar pues toda la investigación a pues diferentes factores que vamos a ver. Entonces, ¿qué queremos? Saber cómo funcionan esos procesos psicológicos, queremos saber también sus limitaciones, cómo funcionan, qué partes se producen, qué paso va en cada momento, cómo funciona cada paso, entendiendo el proceso del lenguaje, ¿vale? Desde que yo hablo hasta que vosotros oís, convertís lo que yo he hecho, que son ondas sonoras, en palabras, las traducís, las identificáis, las entendéis, las incorporáis a vuestro conocimiento previo para traducirlas en algo, e incluso luego vosotros podríais contestar o escribir o tal, ¿vale? Ver todo eso, cada pasito, cómo se produce y sobre todo
la velocidad con la que se produce, porque claro, si nos tuvimos que parar a hacer todo ese análisis en cada conversación, pero no, es rápido, ¿vale? Y lo vamos a intentar ver. Vamos a ver todas las herramientas útiles para la intervención, vamos a ver cómo se contrastan, vamos a intentar ver esa aplicación de la investigación teórica, porque vamos a ver muchos modelos que intentan explicar el lenguaje, ¿vale? Porque en este momento tenemos falta de bagaje, de modelos que teoricen sobre cómo funciona el lenguaje. El lenguaje es un área de estudio que estuvo limitada, ¿vale? Durante unos años, no se trabajó, ahora tiene un auge, ¿vale? Pero vamos a ver cómo está ahí. Vamos a intentar integrar toda la información que consigamos entender, en formular, en sacar conclusiones y en poder analizarlo y verlo con relación a otras cosas, ¿vale? Evidentemente, el capítulo 14 está dedicado a los trastornos del lenguaje, ¿vale? Aún así, a lo largo de los capítulos veremos las dificultades que entrañan, desde las agnosias o los trastornos del lenguaje más característicos, de la dislexia evolutiva o adquirida, iremos viendo, ¿vale?, esos diferentes trastornos para ubicarlos dentro de esas teorías que nos van a explicar el por qué se produce. Equipo docente de Madrid, nos pueden resolver problemas, nos pueden aclarar dudas, nos pueden dar respuesta, tenéis sus datos en la guía, ¿vale? Y por tanto los tenéis a vuestro alcance para cualquier duda que tengáis. Hemos explicado, vuelvo a decir, no sé si vosotros ya habéis manejado el Ágora o ya lo habéis utilizado en cursos anteriores. Yo no, o sea, por eso a lo mejor a mí me llama la atención. Yo no en este contexto UNED, sí lo he utilizado en otros sitios. Creo que es fantástico, maravilloso, espero que os sea útil. Y está aquí abajo, ¿vale? Aún no lo veis vosotros, mañana se os abre a vosotros el aula virtual, mañana día 3, ¿vale? Nosotros ya lo tenemos abierto, por eso pone que no está mostrado los estudiantes aquí abajo en verde, si lo veis, ¿vale? Pero os voy a poner 4 imágenes de lo que pone vuestra aula ahora del lenguaje, ¿vale? Para que veamos un poco cómo está. Entonces, nos explica cuál es el objetivo de psicología del lenguaje. Hemos dicho procesos psicológicos y neurológicos que dan la base a la comprensión, producción y uso del lenguaje. Vamos a ver, bueno, todo lo que hemos hablado, como forma parte de la guía, lo tenéis ahí explicado para que vosotros os ubiquéis, ¿vale? Luego tenéis los temas, ¿vale? Cómo se estudian del libro, no hay mucho más material. El libro, no sé si ya lo tenéis, yo voy a desplazarme a buscarlo, que lo tengo aquí delante, esperad un momentito. Un momento, por favor. Voy con silla. Bueno, perdonadme que no os he informado de esto. Perdonadme. Ya lo he dicho en las otras clases. Es que no estoy presencial en la UNED y me han dado una dispensa porque tengo el peroné roto, ¿vale? Perdonad que no os lo he dicho a vosotros. Entonces, las 4 primeras clases, esta y las 3 que vengan seguramente, las tengo que dar o las voy a dar desde casa. Por eso me manejo con una silla de ruedas y no me levanto. Bueno, una sillita de estas de tal, ¿vale? Entonces, tenía el libro aquí al lado, pero un poco lejos. Por eso me veis que me arrastro así con la silla. Entonces, me sabe muy mal, pido disculpas, ya lo he dicho y perdón por no acordarme con vosotros. Porque a mí me gusta ir a la UNED y hablar y conocernos y hablar de los temas allí y tal, pero hasta nuevo aviso estoy un poco limitada, ¿vale? No es que no tengo dolor, es verdad que estoy impedida, es la incomodidad y todo eso, y entonces me han dado permiso. Entonces, el libro es este. Gracias. El libro, sé que lo tenéis, es este, ¿vale? Psicología del lenguaje. Y a pesar de que parezca que tal o tal, os recomiendo que empecéis a leerlo, que os va a enganchar y os va a gustar, ¿vale? Entonces, los temas son del libro. Ahora veremos que nos quitamos algunos, ¿vale? Que hay algunos que no se ven.
pero son de este libro. Por lo tanto, aquí lo único que hay es un foro de dudas para que vosotros podáis preguntar en caso de no entender algún concepto, alguna cosa. Luego tenéis algunos documentos extra, ¿vale? Tenéis lo que es el fenómeno en la punta de la lengua, que supongo que os suena, que esto cuando yo sé esa palabra, yo tengo que decir esa palabra, tal. Bueno, pues es una cosa de las muchas que vamos a estudiar en psicología del lenguaje, que es el fenómeno en la punta de la lengua, pero lo estudiaremos, sale en el capítulo correspondiente. También vamos a hablar de la segmentación del habla. Estos son documentos que aportan más, pero también vamos a estudiar la segmentación del habla y también vamos a estudiar la anáfora, ¿vale? O sea, todo eso, tenéis esos documentos extras para poder conocerlos más en profundidad y tal, pero gracias, yo espero que yo también espero recuperarme pronto. Tenéis esos documentos como aportación extra que a veces sirve para ver más allá, ¿vale? Y está muy bien. La verdad es que todo el material de lenguaje, yo os voy a decir que está muy bien, ¿vale? Porque a mí me parece que está muy bien. No es repetitivo, no es complejo. Para la complejidad de lo que es la psicología del lenguaje, creedme que está muy bien explicado y muy bien transmitido. Siempre cuento la anécdota, pero cuando yo empecé, la primera vez que yo di esta asignatura, los alumnos teníamos un libro que era una traducción del americano, tal, era infumable aquel libro y yo casi parecía una traductora del libro para mis alumnos, para que ellos entendieran lo que ponía el libro para poder estudiar y era como tal. De ahí que yo os mantenga y repita que es muy guay este libro y que está muy bien, porque yo he vivido 3 o 4 libros, ¿vale? Un día os enseñaré todos los que tengo allí, ¿vale? Entonces son un poco, y claro, fantástico. Bueno, hacemos estas presentaciones, grabamos vídeos para que vosotros los tengáis disponibles para poder verlos. Están grabados los del curso pasado, que sirven como los de este, por si alguien dice, oh, yo me quiero ir adelantando, yo quiero ir oyendo tal y cual. No repito, pero sí repito, a ver, no es que yo vuelva a hacer lo mismo, pero generalmente por los contenidos y tal, pues sale bastante igual o parecido, ¿vale? Pero bueno, se identifican tutorías 1, 2, 3 con número de tutoría, no con número de tema, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y yo cuelgo esas mis presentaciones, son resúmenes del libro, son formas esquemáticas de los contenidos, por si a alguien le va bien y les puede ayudar, están a vuestra disposición, colgadas ahí, y creo que están colgadas por todo el mundo, porque yo hace años que las reparto y las dejo, no tengo ningún problema, ¿vale? La asignatura se da los lunes a las 7:30, como estamos viendo. El aula de la UNED será la 13, ¿vale? Y tenemos 12 tutorías, lo cual implica que nosotros vamos a estudiar, vamos a hacer esta presentación, vamos a tener que estudiar del tema 1 al tema 12, que veremos que no corresponden los números, ¿vale? Y también tenemos una cosa que se llaman las PECs, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para poder al menos dedicar una tutoría a cada tema, verlas todas y tal? Pues veréis, el tema 10 os he puesto el enlace en este correo, en estas diapositivas, y además lo tenéis en la PAT que está colgada, ¿vale? La PAT es este documento que está aquí, que es un poco cómo se va a hacer la asignatura y tal. Y si os fijáis aquí en observaciones, tenéis 2 links colgados que son las 2 tutorías que vamos a utilizar, vamos a utilizar las grabaciones del curso pasado, ¿vale? Las tenéis ahí colgadas. Además, tenéis aquí, por ejemplo, pues el tema 9, ¿vale? Tenéis aquí colgadas lo que es los PDFs, ¿vale? En este caso, el tema 9, que es la lectura, ¿vale? Para que vosotros podáis acceder al vídeo grabado, ¿vale? Que lo tenéis en esos enlaces que tenéis del tema 9, que es lectura, que yo creo que es un tema manejable y es fácil, ¿vale? Lo tenéis ahí, ¿veis? Todas las diapositivas que yo voy haciendo.
y lo podéis consultar. Igualmente tenéis las PECs, ¿vale? Las PECs en lenguaje, el del año pasado, que corresponden también con este año, a veces no las cambian y las actualizo, pero este año son las mismas, ¿vale? Entonces, las PECs son contenidos extras que tenéis puestos y que entran a examen, ¿vale? Entonces, este año os entran 4 cosas, ahora las veremos, y aquí tenéis el resumen que yo presenté en las clases del curso pasado. Por tanto, podéis descargaros esto, ¿vale? Descargaros, espera que vuelva la presentación, descargaros este material para ya tenerlo, aquí lo tenéis, ¿vale? Disponible. Mirad la presentación de la fecha, el link que os lleva a esas grabaciones, y si tenéis alguna duda, pues ya me las preguntáis, ¿vale? Entonces, haciendo esas 2 clases con material de cursos anteriores, esto lo hago cada año tengo que utilizar algún material del curso anterior porque nunca basta, ¿vale? Utilizando eso nos da tiempo de dedicar una clase, una tutoría a cada uno de los temas, excepto al 10 y a las PECs, ¿vale? Las PECs, ahora la explico porque yo creo que es interesante, pero bueno, ahora lo explico, ¿vale? Las tutorías, en este caso, lo mismo que en desarrollo, lo mismo que sabéis que he hecho en desarrollo 2, los que habéis sido alumnos míos y tal. Voy a explicaros los temas de la manera más práctica y más aplicable que se me pueda ocurrir. Todas las diapositivas son resúmenes, podéis preguntar dudas y plantear cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Entonces, al final se trata de aclarar. Y lo del documento con preguntas por tema, no sé por qué está ahí. Porque no tengo el documento de preguntas por temas. Bueno, aquí tenéis el libro, Psicología del lenguaje, ¿vale? La edición la tenéis ahí puesta. Es la del 2020. Y, bueno, es de la Panamérica, lleva un disquete, un contenido extra para poder conocerlo, pero bueno, si no la queréis comprar, sabéis que la tendréis a vuestra disposición. Entonces, ¿qué es el lenguaje en sí? ¿Qué implica el lenguaje? ¿Qué vamos a intentar aprender? Sabéis que el lenguaje se divide en muchas partes, de ahí que vamos a ir viendo cada una de ellas. Nosotros vamos a ver, ¿vale?, la fonética y la fonología del lenguaje, vamos a ver los sonidos, vamos a estudiar cómo son esos sonidos del habla, cómo diferenciamos unos de otros, qué sonidos hay en el español, qué sonidos hay en otros idiomas, qué tipo de lenguaje es el español, qué tipo de lenguaje son los otros, características fonéticas, ¿vale?, y fonológicas del lenguaje. También vamos a irnos a lo que es la semántica, qué significa, cómo entiendo o cómo saco el significado de esos sonidos. Como yo soy capaz de entender lo que tú me estás diciendo, ¿vale? Tiene que ver con cómo yo soy capaz de extraer el significado. Ahí que las palabras que no manejamos o no conocemos, pues no podamos sacar el significado, por mucho que nos las hayan repetido 100 veces. Pues si no las conocemos nosotros, no, ¿vale? Vamos a estudiar sintaxis, pero entendida en ese contexto de cuando se empezó a estudiar los procesos del lenguaje, sobre todo por Chomsky, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se forman esas frases y cómo se entienden esas frases, ¿vale? Cómo somos capaces de crear, generar todas esas frases diferentes a lo largo de nuestra verbalización y a lo largo de nuestra escritura, y por qué seguimos esos órdenes. Y vosotros me diréis, hombre, porque hemos estudiado sintaxis todos. Dice, sí, pero ¿a qué edad empezamos a estudiar la sintaxis? ¿Y a qué edad empezamos a hacer y a componer frases correctamente? ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo ese aprendizaje, que no es el análisis sintáctico que estudiamos a partir de no sé qué curso de primaria, pero tercero, cuarto, quinto, no al principio. Nosotros ya sabemos estructurar frases, ya usamos la gramática, ya usamos la sintaxis, ¿vale? Vamos a descubrir por qué
es uno de los misterios del lenguaje fantástico, ¿vale? Vamos a ver cómo se forman las palabras, la morfología de las palabras y también vamos a estudiar esa parte pragmática del lenguaje, ¿vale? Pero vuelvo a decir que nadie espere que vaya a aprender la comunicación no verbal y no sé qué. Vamos a aprender cosas del lenguaje puro y duro, lenguaje oral, lenguaje escrito y lectura, ¿vale? Y este curso pasado nos añadieron el bilingüismo, que está bien para los mallorquines que entendamos un poco cómo funciona lo del bilingüismo. Los de fuera no sé si manejáis más de un idioma, pero está bien entender cómo funciona el cerebro bilingüe y cómo van las cosas. Y cuando uno lo lee o lo estudia, descubre y dice, hay tantas cosas que nos cuentan del bilingüe y de lo que hace y de tal, y qué falta hace tener conocimiento de esas cosas, un conocimiento evidente, ¿vale? Entonces vamos a estudiar todo eso, vamos a estudiar qué errores cometemos, vamos a estudiar cómo hablamos, vamos a estudiar muchísimas cosas que desde el punto de vista práctico tal son muy interesantes. Vamos a hablar de reconocimiento, comprensión, memoria, vamos a entender la capacidad de escucha, lectura, habla, escritura, recuerdo del lenguaje, ¿vale? Lo vamos a ver un poco comparado, aunque nos han quitado el tema, porque nos han cambiado los temas hace un par de años, pero por ejemplo, en el tema que no veis, que no estudiáis, creo que no estudiáis, no lo sé, porque igual el año pasado yo no lo impartí. Bueno, en el tema 3 es la biología. Bueno, hay un tema que ya lo encontraré, ahora me lío, ¿vale? Donde vamos a ver, sí, en el tema 2, el tema 2 no lo estudiamos, ¿ves? Yo les decía que no, pero lo habíamos estudiado otros años. Y ahí hace una comparación entre el lenguaje humano y el lenguaje animal, que es interesante. O sea, que aquellos que seáis como yo, que somos un poco más frikis, yo es que lo dábamos antes, como, pues que lo leáis también, que os da una visión de cómo evoluciona el lenguaje en los humanos, cuál es la característica de los monos o de los simios y tal, y la comparación y la comunicación de otras especies y por qué nosotros somos nosotros los que tenemos lenguaje y los otros comunican, ¿vale? Los animales comunican, nosotros tenemos lenguaje. Pues es un poco, si os gusta, os lo recomiendo, aunque no es de lectura de temario, ¿vale? Luego, los modelos de todas esas áreas de cómo intentar explicar y exponer lo que es el lenguaje, ¿vale? Hay muchos modelos con muchas alternativas. Es que el lenguaje tiene muchísimos subprocesos que vamos a ver y todavía nos falta, pues lo que hemos dicho, conocimiento para poder desarrollar bien, ¿vale? Entonces, como os decía, cuidado por eso. El tema 1 sí que corresponde al capítulo 1, pero el tema 2 ya corresponde al capítulo 3, ¿vale? El capítulo 2 es el que os he dicho que yo, si tenéis un ratillo ahí, lo leería por interés, porque es curioso lo que explica, ¿vale? Pero no entra dentro del examen, dentro de lo que es la evaluación de la asignatura. Luego, el tema 3 es el capítulo 5, con lo cual el tema 4 tampoco entra dentro de la evaluación. El tema 4 ya es el 6, yo creo que ahora ya son todos seguidos, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿vale? Y pues lo dicho, ¿qué vamos a ver? Bueno, ahora los tengo por ahí, me parece, puestos. No lo sé ahora. Vale, vamos a ver, pues eso, un poco conceptos básicos generales que luego nos van a ayudar en el capítulo 1 a entender los modelos, las discusiones, las investigaciones y tal, nos va a situar en todo el tema de la psicología del lenguaje. Luego vamos a ver un poco toda la estructura cerebral que sustenta el lenguaje, ¿vale? Cómo participa en todos los procesos, ¿vale? A pesar de ello, en cada tema hay una última parte donde nos habla de esa parte neurológica, ¿vale? El libro en sí va repitiendo, con lo cual también es una manera de que se queden los conceptos, eso también es positivo. Vamos a ver cómo percibimos el habla, cómo reconocemos las palabras, el reconocimiento de las palabras, luego cómo procesamos semánticamente esas palabras, luego pasamos al siguiente nivel que es oraciones, o sea, vamos a ir fonemas,
de los fonemas a los morfemas o palabras, de los morfemas o palabras a las frases, de las frases al discurso, como veis, de concreto a cada vez más general, ¿vale? Comprensión del discurso. Luego vamos a la parte de producción, pero como hemos hablado ya y he comentado, el estudio de la producción del lenguaje es muy limitado todavía, solo hay un tema para esta parte, para la cual no vamos a dar más. Luego vamos a ver el tema de la lectura y luego vamos a ver el bilingüismo, ¿sí? Déjame que compruebe. Vale, el tema 9 de la lectura no lo vamos a ver, que es el que tenemos grabado. Me he confundido con este tema. Déjame mirar un momento a ver si es que la he liado en la PAT, que soy capaz, pero no vamos a ver la lectura. No nos da la lectura. Bueno, pues ahora veremos. No tengo aquí, no me he sacado el temario porque lo he estado colocando. El bilingüismo lo he puesto. La escritura, perdonadme, en el tema que pone lectura lo voy a modificar, ¿vale? El tema 9 que pone lectura es el que vosotros vais a ver, creo. A ver si me he liado y he puesto esto. Perdonad, estoy aquí divagando. No, veis, me he equivocado. Vamos a ver el tema de la lectura. Os voy a subir el PowerPoint de la escritura, que es el que os he sacado el vídeo, ¿vale? ¿Ves qué lío? Ya me he liado. Vale, entonces, chicos, el tema 9 de lectura, perdón, chicos, chicas, hombres, mujeres y todo el mundo, que nadie se sienta tal, que son formas de hablar. El de la lectura lo vamos a ver. Os voy a subir el de la escritura, ¿vale? El bilingüismo lo vamos a ver y luego en enero vamos a ver los trastornos del lenguaje. El de esto de los trastornos del lenguaje es como un resumen donde vamos viendo todos los modelos aplicados a trastornos, ¿vale? Y por tanto nos sirve también como repaso de todo lo que hemos visto durante el tiempo anterior, ¿vale? Entonces ayuda también a verlo, a pesar de que parezca que queda muy lejos. Vale, aquí lo tenéis. Lo que pasa es que me he liado con yo solita me he liado con la tutoría y el tema. Vais a ver grabadas la tutoría 9, que es el tema 10, que es escritura, y yo luego subí las diapositivas del tema 9, y la tutoría 12, que son los PECs del curso anterior, ¿vale? No me hago responsable de las grabaciones de los cursos previos, sobre todo de las PECs que cambian y, como habéis visto, algunos contenidos que también cambian, ¿vale? Entonces, yo sé que el año pasado sí que dimos lo mismo porque lo he estado revisando y lo he comprobado y sé que se dio lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, os recomiendo ver las del año pasado. Vale, la PEC. ¿Qué es la PEC en esta asignatura? Pues como hemos dicho, la PEC son unos contenidos extra en realidad, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis en el Ágora colgados los documentos con esos contenidos extras. El primero es la neurociencia de la lectura, luego hay aquí no lo veo, ¿vale? La neurociencia, el Neurovel, que en sí es una batería de evaluación del lenguaje en adultos y mayores, ¿vale? Que se está desarrollando. Y entonces lo que vais a leer en el artículo que está, porque eso es un artículo, ¿vale? Es cómo se está creando esa batería. Como estamos entrando en el temario de psicología y tal, tenéis que entender, que eso creo que lo expliqué también en el curso pasado y por eso en el vídeo lo tenéis y tal, es que para evaluar el lenguaje, hasta ahora, ¿vale? Tenemos un montón de herramientas, los psicólogos, ¿vale? Tenemos el TALEC, tenemos el PROLEC, tenemos el test de Illinois, tenemos un montón de herramientas, yo son los 3 que tengo, por eso me acuerdo más de ellos, ¿vale? Un montón de herramientas, pero esas herramientas se limitan a los 11 años, es decir, a partir de los 11 años no tienen, no están baremados, perdón, que no me salía, ¿vale? Por lo tanto, si a ti te viene una persona mayor y te pide que evalúes si tiene alguna dificultad en el lenguaje, si tiene algún problema, tal, lo tienes que hacer a ojo, básicamente
con las escalas verbales del WISE, ¿vale? Con cosas así. No puedes aplicar, no tienes ninguna herramienta. Entonces, este grupo de Adrián et al, ¿vale? Están elaborando una herramienta que permite evaluar y compara grupos de gente de 40, 30, 40 y personas de 60, 70, diferentes edades y tal, ¿vale? Lo cual a vosotros podéis decir, va, pero ¿para qué tal? Pues porque es súper necesario. Estamos perdidos en esas edades y lo tenemos que hacer a ojo. Entonces tú puedes hacer leer a una persona adulta y darte cuenta que gira alguna palabra, que se equivoca en algún fonema, que tal. Pero claro, a nosotros, vosotros sabéis que para hacer una evaluación objetiva, bien hecha y tal, tenemos unos instrumentos que son esos test, los buenos, los correctos, los bien baremados, los tal, que nos ayudan y nos dan esa objetividad, ¿vale? Claro, es como que estamos perdidos sin ello. Por lo tanto, ahí os explica esa construcción de ese test, ¿vale? Por otro lado, el tema relacionado con el tema 9, por eso os digo que la PEC yo os recomendaría que cogierais y la pusierais en cada tema y lo juntarais, ¿vale? Con el tema 9 tenéis toda una charla del autor del libro, de Fernando Cuetos, ¿vale? En esta charla explica la neurociencia de la lectura y explica las dificultades lectoras, especialmente en trastornos como la dislexia, ¿vale? Porque la dislexia, ¿sabéis que es un trastorno fonológico? ¿Sí? Es un trastorno fonológico, a pesar de que hablemos del trastorno de la lectoescritura. Es un trastorno fonológico que afecta a el reconocimiento de los sonidos y la conversión a gráficos. Por eso en la lectoescritura, todos los niños que tienen dificultades disléxicas, ahora ya no se llama dislexia, en teoría se llama el trastorno de la lectoescritura, ¿vale? Pues tienen limitado eso. Y entonces ahí os explica súper bien, súper ameno, las características del cerebro, lo que se sabe de la dislexia, cómo funciona, como tal. Por lo tanto, recomendadísimo. Luego tenéis otro vídeo que está relacionado con el tema del bilingüismo, ¿vale? Que es el tema de cómo afecta el lenguaje a tus decisiones, ¿vale? Entonces ahí era donde yo os explicaba antes, os lo comentaba, que hay un experimento basado en el lenguaje para tomar decisiones. Es interesante que lo veáis, ¿vale? El experimento también lo tenemos en el libro, ¿vale? Está explicado en el tema concreto, ¿sí? Vale, y luego, por último, el tema 12, en relación al tema 12, que son los trastornos del lenguaje, que corresponde al capítulo 14 de la asignatura, ¿vale? También nos habla de los trastornos de un test, ¿vale? Y es un test para detectar en fase temprana las dificultades del aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, retomamos lo que hemos dicho, que los trastornos como la dislexia, los trastornos de la lectoescritura, la dislexia concretamente, es un trastorno fonológico que se empieza a cuajar, empieza a desarrollarse cuando empezamos a conocer los sonidos, ¿vale? O sea, entre los 2 y los 3 añitos, ¿sí? Y que si nosotros detectáramos tempranamente aquellos niños que tienen problemas de lo que se llama conciencia fonológica, que es la captación, ser consciente de los sonidos y saber traducirlos bien, podríamos prevenir la dislexia que luego se produce o se manifiesta a los 5 o 6 años cuando el niño empieza a tener que trasladar o transformar esos sonidos en gráficos, en grafemas. Los grafemas son las representaciones de las letras escritas, ¿vale? Entonces ahí os explica eso, os explica la importancia o lo que podríamos hacer si fuéramos capaces de convertir, de detectar esa conciencia fonológica temprana, estudiarla y ya prevenir que se produzcan los trastornos de la lectoescritura, ¿vale? Ahí tenéis los temas. Entonces eso,
se lee, tanto este tema 12 como el de la batería para adultos y vejez del lenguaje, se leen, y los otros dos son 2 vídeos que se ven, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego en el examen, pues el profesor nos puede preguntar. Entonces, la historia es, vamos a leer o visionar los documentos que estamos poniendo y luego vamos a tener en el tipo 3 entre 1 y 2 preguntas que pueden estar relacionadas con contenidos de la PEC, ¿vale? Entonces, simplemente os lo van a preguntar en la propia evaluación, ¿sí? Y ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? Que está en la guía, ¿eh? No es que yo me lo haya inventado. En la guía pone, según él lo mostrado en el vídeo de Fernando Cueto sobre el diseño ideal de los participantes de los experimentos sobre la neurociencia de la lectura, el ideal es trabajar con grupos de niños, el ideal es trabajar con adultos analfabetos, a los que, ay, perdón, que tengo un bicho por aquí rondándome, no sé si me veis hacer cosas raras, pero es que no puedo salir corriendo. No creo que sea asesino, pero bueno. Vale, entonces, a trabajar con adultos analfabetos a los que se mide la actividad cerebral antes y después de haber aprendido a leer. Esa es la correcta, ¿vale? Entonces, la idea es que Cueto lo que nos expone es que han trabajado con personas analfabetas y han visto un poco cómo, qué efectos produce el aprendizaje de la lectura en el cerebro. Para que vayáis dándole vueltas y entendiendo, el aprendizaje del lenguaje oral es algo natural y automático, ¿no? No vamos a clase, no nos lo enseñan. Nosotros de pequeños, por exposición, imitamos y luego no se sabe muy bien cómo, ya lo veremos. Tenemos una explosión de lenguaje, empezamos a hablar, tal, siendo básicamente imposible haber estado expuesto a todas las palabras, ¿vale? Que somos capaces luego de decir, ¿vale? Eso, por lo tanto, nuestro cerebro está preparado adaptativamente y tiene unos procesos neurológicos dedicados a ello. Sin embargo, la lectura y la escritura no son procesos naturales, se tienen que aprender y se educan. Por lo tanto, para la lectura y la escritura, nuestro cerebro dedica algunas áreas del córtex a acciones que no le corresponden realmente y, por tanto, leer y escribir modifica el cerebro, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con analfabetos, vemos partes del cerebro que no han tenido entrenamiento. Si les enseñamos a leer, luego podemos observar cómo ese cerebro ha cambiado por el entrenamiento, ¿vale? Entonces, un poco esa es la idea. Todo eso lo vamos a ir viendo durante las clases, ¿vale? También os he vuelto a poner el enlace de la grabación de las PECs para que lo tengáis. Examen, 30 preguntas, 1 o 2 de la PEC, 10 calificación máxima, con 5 se aprueban, opción múltiple y los errores restan, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y sin material, no se puede llevar nada al examen, ¿vale? Y nada, lo dicho también, no tenemos fechas publicadas todavía de los días exactos en que se van a hacer las pruebas de evaluación, pero sí sabemos las semanas. Entonces, sabemos que tenéis 2 semanas, una que se hace por la mañana, primera semana, una por la tarde, bueno, o cambien según la asignatura. Luego tenéis las semanas de septiembre, consultad la web para tenerlo claro. Yo sé que eso sí que lo hacéis y lo mantenéis actualizado, pero ahí tenéis para tener pues una orientación de las fechas. Y por mi parte, esta es la presentación de Psicología del Lenguaje. La semana que viene empezamos con el tema 1, que corresponde al capítulo 1, que es una introducción, ¿vale? Y a partir de ahí vamos viendo. Yo espero que consigáis apasionaros un poquito como me apasiona a mí el tema y lo que me acaba gustando después de muchos años de estudiar y bucear en el contexto del lenguaje. Y ahora es el momento de si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Y de todas formas yo aprovecho para aclarar otra vez. Voy a colgar las diapositivas. Me he equivocado. Las que vais a ver grabadas es el... Ahora la volveré a liar, por favor. Es el tema 10, tutoría 9, porque yo el año pasado salté algunas, ¿vale? Entonces es la
escritura y finalmente sí vamos a ver aquí la lectura, ¿vale? Pues nada, chicos. Espero que estéis ahí, algo que decir, algo que añadir y si no, nos vemos la próxima semana y ya empezamos con el temario. Me alegro. Nos vemos la próxima semana y empezamos con el temario. Feliz semana a todos. Vamos a por ello. Hasta luego.